no podemos atrasarnos. Yo sé que estamos con una clase adelantada, pero mejor es seguir con esa ventaja. Hoy día vamos a hablar, estamos haciendo cardiovascular, hoy día vamos a hacer arterias, venas y capilares, ¿no? Vamos a intentar que esto sea vinculado a la funcionalidad, que sirva un poco la información que les vamos a entregar hoy. Comenzaremos hablando de cómo es que está diseñada la arquitectura de este sistema circulatorio y en relación a su función. Muy bien, el sistema vascular tiene dos componentes, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada: el cardiovascular, por donde circula sangre, y el vascular linfático, por donde circula linfa. Son dos componentes del sistema cardiovascular. Es una red que es identitaria y altamente especializada que transporta, no solamente transporta células, que son las células de la sangre, sino también dentro de la matriz líquida vamos a encontrar nutrientes, la glucosa, todo lo que comenté, los ácidos grasos, ¿no? Vamos a encontrar hormonas que viajan por la sangre para ir a buscar a su órgano blanco, y vamos a encontrar metabolitos, ¿no? Ya sabemos, o sea, pues, bicarbonato, en fin. Y van a usar este sistema circulatorio para llegar a cada una de las células del organismo, ¿no? Y de esa manera mantener el equilibrio de los tejidos, ¿no? Esta forma no es así porque querramos que sea, es así porque a través de la evolución, ¿no?, se ha encontrado de que de esta manera, de llegar a los nutrientes de las células, se mantiene la mejor, más útil eficiencia, ¿no?, para poder alimentar a las células del cuerpo. Son tres elementos del sistema cardiovascular, vascular de sangre: las arterias, las venas y los capilares. Las arterias están especializadas en conducir el líquido, o sea, la sangre, por una alta presión, ya sea partiendo del corazón hacia los vasos periféricos, ¿no? Miren, alta presión significa que la fuerza con la que sale la sangre del corazón, que va a impactar las paredes de estos vasos, no la van a dañar. No van a dañar estos vasos, ¿no?, porque salen con mucha fuerza, presión hidráulica, lo he visto en física. El segundo grupo son las venas. Las venas son un grupo de vasos especiales que, a diferencia de las arterias que reciben presión, ellos tienen la necesidad de conseguir presión para permitir que la sangre retorne desde las zonas más distantes hacia el centro, hacia el corazón, ¿no? Hacen la ruta inversa, ¿no? Gracias. La ruta inversa. Y finalmente, entre unas y las otras, tenemos los vasos capilares, que son los vasos que tienen el calibre más fino, más pequeño. Y es el sistema vascular que permite el intercambio, ¿no?, ya directamente con los tejidos. Sale del corazón, arterias, llega a los tejidos capilares y regresa hacia el corazón por venas, ¿no? Muy bien. Todos los vasos sanguíneos tienen tres capas, como los órganos tubulares que dijimos se organizan por capas, igual que los órganos huecos. La capa más interna, o capa interna, en el caso de los vasos sanguíneos se llama íntima, tiene el nombre de capa íntima. La capa íntima, como todos los vasos sanguíneos y el corazón, está revestida por esta célula endotelial. Ya sabemos que es un epitelio simple plano, ¿no? Un epitelio simple plano. Esta capa íntima, gracias a ese epitelio, es el que regula qué tan permeable sea el vaso sanguíneo al paso de los líquidos, o sea, desde el vaso sanguíneo hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Además, gracias a la presencia de esta capa, uno va a poder evitarse que se formen trombos o coágulos dentro del vaso sanguíneo, que obstruirían el mismo vaso sanguíneo. Porque dentro de la química íntima se producen factores como la prostaciclina y el mismo óxido nítrico. La prostaciclina evita la agregación o la formación de coágulos, y el óxido nítrico, ya saben ustedes, que dilata los vasos sanguíneos para permitir con mayor facilidad la fluidez. De hecho, la túnica íntima, gracias al endotelio, modula la vasomotricidad. Cuando hablamos de vasomotricidad, hablamos del tono vascular, ¿no? Cuándo va a estar más cerrado, cuándo va a estar más abierto el vaso sanguíneo. No importa cuál vaso sea, todos pueden ser un poco más cerrados o un poco más abiertos. Además, cuando tenemos una capa íntima íntegra, prevenimos la aterogénesis. ¿Qué significa integridad de la capa íntima? Significa que no existe un daño celular de las células endoteliales, sino que están todas en su lugar, cada quien cumpliendo su función. Cuando hay una lesión en las células del endotelio y se pierde la integridad, hay una solución de continuidad del endotelio, pues eso favorece enfermedades vasculares, como por ejemplo la formación de ateromas, ¿no? Aterogénesis, acúmulo de grasa.
Esa es la capa íntima, muy importante. Eso pasa en todos los vasos sanguíneos. Ahora, la capa media de los vasos sanguíneos es la capa responsable de obedecer las órdenes del endotelio para mantener la tonicidad. Esta capa está formada usualmente por músculo liso y o fibras o láminas elásticas y o fibras y láminas de colágeno, principalmente colágeno 1 y colágeno tipo 3. Las propiedades del vaso sanguíneo en sí dependen de la capa media. Esas propiedades son, por ejemplo, la capacidad que tiene para cerrarse, eso se llama vasoconstricción, para dilatarse, vasodilatación, y para cada vez que existe un latido cardíaco que distiende el vaso, ¿sí?, el vaso no se lesione, ¿no? La resistencia o la amortiguación en la presión pulsante se llama eso, ¿no? Obviamente los vasos más cercanos al corazón, a la salida de sangre del corazón, son los que más podrían sufrir esa lesión por amortiguación de la presión, por falta de amortiguación de la presión pulsante. Ahora, el grosor de la capa media es un grosor muy variable. Según el tipo del vaso sanguíneo que analicemos, vamos a encontrar una capa media más gruesa o más fina, o a veces casi inexistente. Esto lo veremos dentro de un ratito. Finalmente, la capa más externa es la capa que hace que el vaso sanguíneo se integre con el resto de los tejidos que están alrededor del vaso sanguíneo, que es la capa adventicia. Son muchos tejidos, tejido conjuntivo de laxo, con presencia de células como fibroblastos, algunas fibras elásticas, a veces incluso algo de tejido adiposo en esa zona. Permite que el vaso sanguíneo esté anclado a las estructuras adyacentes. Y en esa adventicia aparecen los vasavasorum. ¿Qué es un vasavasorum? Alucinemos el vaso más grande que existe. ¿Cuál es? Más grueso, más recio. ¿Qué vaso sanguíneo se puede hacer más? Ya, la arteria aorta. La arteria aorta. Es la primera que sale del corazón. Si uno corta una aorta a la mitad, se va a dar cuenta que su pared es gruesa. ¿Cómo se alimenta de oxígeno y de nutrientes la pared de la aorta? A la capa media, por ejemplo, ¿cómo llegan los nutrientes? O a la capa íntima, ¿cómo llegan los nutrientes? Fácil, mira, la capa íntima, como está pegada a la sangre que circula, la capa íntima toma los nutrientes directamente de la sangre. Quizás algo podría pasar de la capa íntima a la capa media, algo, pero el resto de la capa media y todas las adventicias se quedan sin nutrientes porque están lejos de la luz de la aorta. Por eso los vasos sanguíneos grandes tienen unos que se llaman vasavasorum, vasos de los vasos. En la capa adventicia entran esos vasos de los vasos para nutrir la pared de la propia capa, ¿no?, de la propia pared de la arteria en este caso. Ahora, las vasavasorum de las arterias solo llegan hasta la capa media, ¿no?, porque la capa media final y la capa íntima se nutren de la luz. Pero en las venas, la vasavasorum llega ¿hasta dónde? Hasta la íntima, porque las venas que conducen sangre venosa sin oxígeno no podrían alimentar las capas más internas, ¿no? Muy bien. Además, en la pared adventicia vamos a encontrar también terminaciones nerviosas del sistema neurovegetativo. Entonces ya saben, capa íntima, capa media y capa adventicia, y ya conocen las peculiaridades de cada una. Hablemos de las arterias, ¿no? Dice autopistas de alta presión, ¿no? Y en esta imagen estamos viendo una arteria. La parte más alta, esta parte de acá, es la capa íntima, que es pequeña, endotelio y algo de tejido conjuntivo. Todo esto grueso de acá, hasta acá, es la capa media. Y finalmente, esto de acá es la capa adventicia. En esta capa media, ustedes pueden ver unas rayas así, más intensas, rojas. Esas rayas son de fibras elásticas, pero no son fibras exactamente. Una fibra elástica es como una liga, ¿no?, una liga. Pero para una arteria como la aorta, que es la protagonista de las arterias elásticas, las más grandes, las ligas se pegan unas con otras y llegan a formar láminas. En vez de una liga es como la pared de un globo, como la pared de un globo. El problema es que las fibras elásticas, a diferencia del colágeno, son impermeables al agua. Por lo tanto, si esas láminas fueran continuas, no podría fluir tranquilamente los líquidos desde la luz hacia la pared. Por lo tanto, son láminas elásticas perforadas, ¿no?
para permitir por esos huequitos que pase el agua de un lado al otro, en las arterias más grandes. Veamos. Una arteria está diseñada básicamente para resistir esa presión que ejerce la sangre cuando circula por ella. Porque las arterias sí reciben la presión o la fuerza del latido cardíaco que impulsa la sangre por ahí. Entonces es como que te estén haciendo así en la oreja cada rato. Al comienzo es rico, por el cabo de 1 hora, 2 horas o así. Al comienzo es rico, pero al cabo de 2 horas se hace una herida, ¿no? Ya, a las arterias les podría pasar lo mismo. ¿Qué función tiene una arteria? De hecho, transporta sangre. ¿Qué tipo de sangre? Sangre que tiene oxígeno. Esa la transporta desde el corazón hacia todos los demás tejidos. Pero también transporta sangre desde el corazón hacia los pulmones sin oxígeno, para que se oxigenen más bien. Nos interesa la circulación mayor, ¿no? De esa vamos a hablar con mayor precisión, o sea, la que lleva del corazón a los demás tejidos. Con presiones que van de 80 a 120 milímetros de mercurio. Esa es la presión que ejerce la sangre cuando sale del corazón. Así la empuja a la pared de la arteria. ¿Qué características tienen? Las paredes suelen ser más gruesas, comparadas con las venas, son paredes gruesas, y tienen mayor elasticidad, sobre todo las que están más próximas al corazón, que de hecho se llaman arterias elásticas, están cerca del corazón. La aorta es la arteria elástica por excelencia. Como les mostré hace un rato, la pared tiene muchas láminas elásticas para poder hacerle o seguirle el ritmo al latido. Cuando un latido sale y distiende la arteria, y automáticamente la arteria vuelve a su tamaño normal. ¿Por qué? Porque el elástico permite eso, volver a su tamaño normal. Tiene una capacidad activa de regulación del tono vascular mediante el músculo liso. ¿Qué significa eso? Que las arterias, hay principalmente desde el segundo grupo, que se llaman arterias de distribución o arterias musculares. Las más grandes, elásticas, aorta. Luego viene un segundo grupo, que no son tan grandes, son más pequeñas, pero tienen una pared media más gruesa del músculo liso. Esas se llaman arterias musculares o de distribución. ¿Por qué se llaman de distribución? Porque distribuyen la sangre de una para un brazo, con pulmón, otro pulmón, para el estómago. Distribuyen la sangre para los diferentes segmentos. Y esas arterias tienen la capacidad de regular el tono vascular, o sea, más cerrado, más abierto. Por ejemplo, yo espero que en este momento ustedes tengan las arterias de distribución que van al cerebro abiertas. En cambio, las arterias de distribución que vayan a los pectorales, o a los bíceps, o a los tríceps, o a los muslos, estén cerradas. No están usando eso. ¿Se entiende? O sea, el sistema circulatorio arterial puede regular dónde pasar la sangre. Un ejemplo, para que esto parezca más útil. A ustedes su mamá les ha dicho, sus papás de niños les decían cuando iban a la playa, almorzaban, ¿no? Su arroz con pollo, su bajada de sandía, su chicha, y querían meterse a bañar otra vez, ¿no es cierto? Y su mamá les decía, váyanse. No, te quedas acá. ¿Cuánto tiempo te quedas acá? 2 horas, 3 horas te quedas acá y recién te vas a bañar. ¿Por qué les quieren sus papás? O sea, porque nos odian, ¿no? Porque no querían que nos bañemos a la playa. Que no seamos felices, ¿no? Los papás no quieren que seamos felices. No. Lo hacían por eso, por las arterias de distribución, pues los papás son científicos. Ellos sabían que cuando uno almuerza, los nutrientes pasan del estómago al intestino delgado. ¿Cuántos metros? 7 metros del intestino delgado. Por lo tanto, los nutrientes tienen que viajar por 7 metros para ser absorbidos. Para ser absorbidos es un trabajo metabólico interesante. ¿Quién tiene que trabajar? Todo el intestino. Entonces le voy a dar mucha energía a ese intestino y le abro las arterias a todos los 7 metros del intestino y del estómago para que estén bien irrigados y puedan absorber bien los nutrientes. Le mando 4 riñones de sangre al intestino. ¿Qué sacrifico? ¿Los riñones? No. ¿El cerebro? Es lo que no se puede sacrificar nunca. No. ¿Qué sacrifico? Músculo, ¿no? Cierro todos los caños del músculo para que acá haya mayor concentración. Entonces lo normal es que después de comer descansemos para que el estómago y el intestino hagan su trabajo. Pero ¿qué pasa si yo agarro, como y me voy a bañar? Estoy bañando, estoy nadando, cuando yo nado, el músculo exige más oxígeno. Y ponen ustedes al sistema vegetativo en un dilema. ¿A quién le doy oxígeno? ¿Estamos absorbiendo nutrientes o le doy al músculo porque este tonto se le ocurrió nadar después de comer?
Entonces, entramos en el dilema. Lo que suele hacer el sistema vegetativo es le manda un poquito de oxígeno al músculo, un poquito del intestino y empieza a ver lo que hace, por arterias de distribución. Pero como no logra satisfacer al músculo le da hipoxia. Cuando hay hipoxia, el músculo se queja. Y se queja de varias formas. Una de ellas es con dolor muscular, otra con calambres y pérdida de la movilidad y entonces se ahogan. Por hacerle caso a sus papás que dijeron no se bañen después de comer. Por culpa de capacidad de regulación del tono vascular mediante el músculo liso de las arterias de distribución, ¿no? Que son arterias musculares. Y eso lo hacen a través, muchas veces, de la presencia de óxido nítrico versus endotelina 1. ¿Se acuerdan que dijimos óxido nítrico dilata, endotelina 1 contrae, ¿no? Y esa alternancia mantiene el tono vascular. Esa distribución, esa actividad de las arterias funciona gracias a que las órdenes las da el endotelio, pero las cumple usualmente la capa media, ¿no? La túnica media es el núcleo que funciona en la arteria. Dice, la túnica media arterial es predominantemente elástica cerca del corazón y muscular después del corazón para distribuir la sangre, ¿cierto? Las células musculares lisas responden a estímulos nerviosos, básicamente noradrenalina. La noradrenalina produce vasoconstricción. También puede responder el tono vascular a órdenes hormonales. ¿De qué hormona? Angiotensina 2. La angiotensina 2 produce vasoconstricción. También vasoconstricción. Y también a reacciones biogénicas directas, ¿no? Mecánicas, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes tienen un corte de una arteria, un trauma directo, la arteria se activa y intenta cerrarse, contraerse, ¿no? Es imposible que lo logre por sí misma. Tenemos que ayudar a la compresión local, ¿no es cierto? Pero algo hace, ¿no? Eso activa también, es una forma de activación de esa respuesta del tono, de la capa media. Las láminas elásticas, especialmente la lámina elástica interna y externa, la lámina elástica interna se encuentra por debajo del endotelio y la externa está cerca al denticia, ¿no? Son resortes biológicos, ¿no? Que almacenan energía durante la sístole y liberan diástole mediante el flujo continuo. Quiere decir que cuando viene el impulso cardíaco, las capas elásticas hacen esto, ¿no? Para permitir que la arteria pueda distenderse, pero al mismo tiempo rápido regrese a su sitio, ¿no? Ya mencionamos el primer tipo de arterias elásticas. El ejemplo, la arteria aorta. De hecho, es la única elástica que vale la pena comentar. Pero bueno, también aparecen las pulmonares, el tronco brachiocefálico, ¿no? Van las carótidas. Aquí, en las arterias elásticas, podemos encontrar hasta 70 láminas de elastina, láminas de elástico, fenestradas, ¿no? Con huequitos. Yo les pregunto, ¿por qué están fenestradas las láminas de elastina? Porque son impermeables, la elastina es impermeable al agua, hay huequitos para que el agua fluya entre uno y otro lado, ¿no? Funciona como una cámara de presión, ¿no? Y facilita el flujo continuo pulsátil, ¿no? Favorece el pulso. Aquí se da el máximo trabajo de las fibras elásticas y del músculo liso en las arterias elásticas, ¿no? Esa interacción es perfecta. Es como tiene que hacer la tabla al corazón. Si el corazón mandó sangre, hay que mandarlos al dedo gordo del pie, entonces la arteria elástica le hace ese favor, ¿no? Luego vienen las arterias de distribución o arterias musculares. Aquí, por ejemplo, un ejemplo típico, la braquial, ¿no? La femoral, que distribuye al miembro superior, al miembro inferior. Las carótidas, ¿no? Que distribuyen al cerebro, al corazón. El corazón tiene su propia arteria, que se llama arteria coronaria, ¿no? Que distribuye sangre al corazón. Aquí, en la capa media, en vez de predominar las fibras elásticas, predomina el músculo liso. Y pueden ser 40 capas o 10 capas, dependiendo del grosor de la arteria de distribución, ¿no? Músculo liso. Hay más músculo que elastina. Ya dijimos esto. Distribuyen a las diferentes zonas según la necesidad que tenga esa zona. Aquí dice, presentan láminas elásticas internas y externas bien definidas. Miren, en las arterias elásticas, toda la capa media tiene láminas elásticas, todas. Pero en estas de acá, la capa media es músculo. Miren, músculo. ¿Dónde está la elastina? Está aquí
capa interna, y aquí, capa externa, que se llaman láminas elásticas interna y externa. Son las que apoyan ese fenómeno del latido, ¿no? Finalmente, las arterias más pequeñitas se llaman arteriolas, ¿no? Miren el diámetro, de 10 a 100 micras. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? Un glóbulo blanco de diámetro. Oh, chicos, eso es para jalarles todos. ¿Un glóbulo rojo? Sí, micras, sí. 7 micras de diámetro. 7 micras. Ya, un leucocito polimorfo nuclear, un neutrófilo, ¿cuánto mide? Más. ¿Cuál es el monocito y el monocito? ¿Cuál es el monocito? Bueno, el monocito es el glóbulo blanco más grande, puede medir hasta 18 micras, casi no pasa por acá, por la arteriola. Pero el monocito tiene una posibilidad, ¿no?, que puede transformarse. Eso se llama, ¿cómo? Emite pseudópodos, ¿no? Para poder, se acomoda y se transforma y sale, como una malagua. Ya, eso permite el paso tranquilamente de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, los vasos sanguíneos, ¿no? Y son los principales responsables de la resistencia vascular periférica. Las arteriolas son la resistencia vascular periférica. ¿Qué es eso? ¿Qué es la resistencia? Cuando hay una guerra, ¿no es cierto?, van los ejércitos a pelear, van los buques, ¿no? Cuando está por ganar la guerra, en cada caserío hay 3 o 4 palas con sus escopetas, ¿no? ¿Cómo se llaman ellos? La resistencia, ¿no? Entonces, el final es sangre. Igual pasa aquí. La aorta su chamba, la braquial su chamba, pero luego llega el capilar chiquitito acá del vaso sanguíneo del dedo gordo del dedo primero de la mano. Esa arteriola pequeñita emite la misma fuerza para que pueda haber perfusión en los tejidos que la que tiene la aorta. Resiste hasta el final, o sea, la fuerza se transmite de igual intensidad hasta el final. Por eso cuando ustedes se cortan, sangran, ¿no? Y si se conectan pasitos arteriales, sangran con más fuerza. Hasta así se corta chiquitito, ahí sangrado, por esa resistencia vascular periférica. Aquí 2 o 3 capitas de músculo en la capa media, que son los que más llaman la atención. Eso permite también que pueda haber cierto control, ¿no?, de la luz del vaso sanguíneo. Ahora, cuando cae la presión arterial, de hecho los que más sufren son donde está la resistencia. O sea, cuando cae la presión arterial sistémica, sufren los vasos sanguíneos más pequeños, las arterias más pequeñas. Por eso, cuando cae la presión arterial no muere el corazón, no muere el riñón, empiezan a morir las células más distales, ¿no?, más lejanas, que es lo que cae primero. Acá hay una imagen del anterior. Eso es para hacer una analogía clínica, ¿no? Cuando uno ve una arteria elástica, como la de la imagen, ¿no?, ¿qué cosas debe observar en la arteria elástica? De hecho, si usa una tensión de Jason, que es una tinción que pinta de negro las fibras elásticas, uno ve la capa media negra, de láminas negras, ¿no?, que sobresalen sobre un fondo rosado porque el colágeno se pinta de rosado, ¿no? Si uno usa una tinción de hematoxina y eosina, va a haber unas ondas características como las que se ven aquí, porque las fibras elásticas son más ondeadas que las fibras de colágeno. Para diferenciar la lámina elástica interna, esta se suele ver como una ondulación sin tensión, ¿no? El endotelio ya saben cómo se ve, aplanado. La degradación de la elastina aórtica quiere decir cuando la fibra elástica de la capa media de la arteria aórtica se degenera por alguna razón, pierde sus características, pierde su funcionalidad, ¿cierto? Porque eso puede pasar, por ejemplo, cuando hay algunas enzimas metaloproteinasas de la matriz
¿no? Que aumentan y empiezan a diluir o a alterar esa fibra elástica, puede producir una enfermedad que se llama aneurisma. ¿Y qué es un aneurisma? ¿Ustedes han visto una pelota de básquet Una vieja? obstrucción en el cerebro. A la que cuando está muy vieja, ¿qué pasa con la pelota de básquet? ¿Qué parece la pelota de básquet? Chichones, ¿no? Ya, eso es un aneurisma. ¿Por qué parece un chichón? Porque esa zona de la pared de la pelota de básquet ha perdido su intrincado, su malla de protección, de fibras que tiene esa, sintéticas que tiene esa pelota. Como se ha debilitado, el aire a presión sale y protruye por esa zona y sale una teca, un chichón, ¿no? A la pelota de básquet. Ya. Lleven eso a una pared arterial elástica. Tienes una arteria elástica grandota, ¿no es cierto? Y hay una enzima que se alteró, que empieza a diluir las láminas elásticas de la capa media. Y las diluye, las degrada, las altera en deficiencia. Y la sangre sigue saliendo a 120 milímetros de mercurio de presión. En algún momento, ¡plup!, va a salir una teta en esa arteria. Se va a dilatar la pared de esa arteria porque perdió la barrera de láminas elásticas que le permitía el regreso a su lugar. Esa dilatación de la arteria se llama aneurisma. Y es grave porque las arterias elásticas son grandes, ¿no? Tenemos aorta, arriba las arterias coronarias tienen mucha capa elástica, perdón, las carótidas tienen mucha capa elástica. Entonces, si se pierde la capa elástica y se diluye, se dilata la arteria, esa pared dilatada es más delgadita. Y en cualquier momento, con un aumento de presión, se puede romper. Alucinen ustedes una ruptura de un aneurisma en la aorta abdominal. Cada latido bota 1 litro de sangre. El paciente se muere. Listo. Ya vimos las arterias, ahora veamos las venas. Vamos a tener la excepción porque yo les dije que cuando lleguen tarde no molesten, ¿no? Pero llegamos tarde, bueno, con la clase que continúa. ¿Qué pasa con las venas? Las venas también tienen sus peculiaridades en cada una de sus capas. Las venas transportan la sangre que no tiene oxígeno. De hecho, se nota cuando uno ve un sangrado arterial, ¿qué ve primero? Tiene un paciente que va sangrando. ¿Cómo te das cuenta que es sangre arterial o sangre venosa? Primero. ¿Por qué? Claro, por la fuerza, ¿no? Sale la arterial, a veces sale con latidos, ¿no? Chisguete. Ya, esa es la primera. Segundo, se determina presión arterial, por la presión que ejerce la sangre salina. La presión. Segundo, el color de la sangre, ¿no? La sangre arterial es roja, intensa, porque es oxigenada. En cambio, la sangre venosa es azul, oscura, porque no tiene oxígeno. La sangre arterial sale con latidos, la sangre venosa sale por botones, así, por los planos, ¿no? Y es azulada. Las venas transportan sangre desoxigenada. Bueno, obviamente, excepto de las pulmonares, ¿no? Porque las pulmonares la circulación es inversa. Eso lo han visto en la anatomía, seguramente. Igual, la vena umbilical también lleva sangre oxigenada, obviamente. Hay que oxigenar al feto, ¿no? Esa sangre va desde los tejidos periféricos y van de regreso al corazón. Estamos hablando de circulación mayor solamente, acuérdense. Quiere decir que viene desde el dedo gordo del pie al corazón, desde mi punta del dedo al corazón, desde mi pelo al corazón, ¿no? Retorno al corazón. Miren, la presión que ejerce la sangre venosa sobre la pared del vaso venoso es de 5 a 15 milímetros de mercurio. Miren, hace un rato hablábamos de 80 a 120, ¿no? La sangre arterial. ¿Ya me Recito, ¿no? Sí. Lo que condiciona profundamente su arquitectura, su histología, haciéndolas distintas a las arterias que son sus pares, ¿no? O sea, si yo tengo una arteria grandaza, ¿cuál sería su par? ¿Cómo se llama la aorta? ¿Cómo se llama su par? La cava, ¿no? La vena cava. Pero si ustedes ven una aorta y ven una cava, se van a dar cuenta que son totalmente diferentes histológicamente. ¿Por qué? Porque una tiene presión y la otra tiene que generar algunos mecanismos para poder retornar al corazón contra la gravedad de encima. Eso es importante. Acá están las diferencias. Túnica íntima. ¿Qué pasa con la túnica íntima de las venas? Obviamente tienen el endotelio, pero abajo del endotelio casi no hay nada, ¿no? Lámina basal nomás. Casi no hay tejido conjuntivo. En cambio, en las arterias había conjuntivo y fibras elásticas, la capa elástica, la lámina elástica interna. Acá no.
¿Y qué más? Que la capa íntima se pliega sobre sí misma para formar válvulas venosas, con poquito tejido conjuntivo en el centro. ¿Qué quiere decir eso? Una arteria es así, un tubo, su capa interna, un tubo, o una luz permeable total. En cambio, una vena es así. La capa interna de la vena en algún momento se pliega sobre sí misma y sale, se pliega sobre sí misma y sale. O sea, tiene en su interior válvulas. Válvulas. Esas válvulas las hace el endotelio con un poquito de tejido conjuntivo abajo. A veces están caídas, significa que la vena está permeable. A veces las válvulas están cerradas, significa que la vena en ese momento no deja pasar sangre. Eso es importante tener en consideración. Entonces ya conocemos, la íntima en las venas forma válvulas venosas. ¿Qué pasa con la capa media? En el caso de la capa media de las venas, no hay tanto desarrollo, no es como en las arterias que tenían láminas elásticas, perforadas, o músculo liso, 40 capas. Ajá, nada, no pasa nada. Hay algo de músculo liso, algo dispuesto de manera circular, algo de manera longitudinal. Hay mucho tejido conjuntivo colagenoso, muchas filas de colágeno 3, filas reticulares. Eso sí se nota mucho, ¿no? Eso quiere decir que exista menos rigidez de la pared. Cuando uno corta un paquete vasculo nervioso, o sea, una arteria con su vena, uno lo corta, la arteria siempre se ve redonda. Siempre. ¿Por qué? Porque la capa media tiene músculo o tiene filas elásticas y le da forma. En cambio, la vena siempre está chorreada, doblada, ¿no? Porque no tiene una capa media que le dé estructura, que le dé forma. Se deforma cuando uno hace un corte de un paquete vascular nervioso. Y finalmente, la capa adventicia, en este caso, en algunas venas, sobre todo en las venas grandazas, la adventicia es la capa más importante, la más gruesa. En la cava, por ejemplo, la adventicia llama mucho la atención. Aquí encontramos algo de músculo liso, encontramos vasa vasorum en todas, porque las venas transfieren sangre venosa sin oxígeno y hay que oxigenar la parte de la vena. Ya saben ustedes que es vasa vasorum, ¿no es cierto? Fibras de colágeno de gran resistencia a la tracción. Veamos un poquito de los tipos de arteria. Yo insisto, si llegan tarde no vengan, no entren. O sea, no es que sea malo, pero es que no, nos distraen. Por eso cierro la puerta. Oh, yo quiero hacer cerrar la siguiente sesión. Yo resentí. ¿Cuál es el problema que tienen las venas? ¿Cuál es el problema que tienen las venas? El problema es que la sangre con las arterias, chévere, pero el corazón la impulsa, la sangre tiene elásticos, la bombea, el músculo dice para dónde va, no, chévere. En cambio, las venas tienen que hacer un trabajo contra lo lógico, porque tiene que llevar la sangre del dedo gordo del pie al corazón con una persona que está parada. O sea, contra la corriente. Ya no tienen fuerza el corazón porque no tengo un corazón en el dedo gordo del pie. ¿Quién me impulsa la sangre? El corazón de acá arriba, de acá para allá, de allá para acá, ¿quién impulsa? Entonces, ese problema de las venas, que se llama mecanismo, que se llama retorno venoso, ese mecanismo para que regrese la sangre al corazón, que se llama retorno venoso, tuvo que encontrar respuestas físicas, ¿no? Y por eso yo agradezco que haya sufrido con Patricio Cruz. Porque esto, retorno venoso, se explica por qué. ¿Todo bien? Miren, las venas contienen más o menos el 70% del volumen sanguíneo total. Función de reservorio o capacitancia. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento ustedes, que tienen el 100% de su sangre, que son 5 litros, de ese 100% de su sangre, solo el 30%, o sea, litro y algo, solo el 30% está en sus arterias. Los 3 litros y algo están en sus venas. El reservorio de la sangre, en cualquier momento están en las venas. O sea, sangre no oxigenada. ¿Cierto? Eso hace que las venas usualmente estén distendidas, es decir, dilatadas, conteniendo ese 70% del total de la sangre. Eso es vital para permitir amortiguar las variaciones de volemia. ¿Qué es volemia? Volemia es una forma que usamos sin creída para llamar a la cantidad de sangre total que tenemos. Estamos hablando de volemia, para entender el volumen de sangre que tenemos, los 5 litros. ¿Por qué?
pasaría si ustedes están caminando por la calle, así, pasa un carro y les apunta una pierna? Empieza a que sangre. ¿Qué sangre se va a perder? Más. La venosa, ¿por qué? Porque hay más vena que sangre en la vena que en la sangre, en las arterias. Además, ¿qué va a pasar ahí? Va a haber ese mecanismo de regulación del tono vascular, se van a cerrar las arterias, más todavía, para evitar que la sangre se salga. Encima la sangre, cuando sale de la arteria, sale de gran volumen. Afortunadamente, la mayoría de sangre es venas. Es un mecanismo natural para conservar sangre, para tener la sangre guardada en las venas y no en las arterias. ¿Se entiende? Bueno, si no se entiende, no importa, es justo que algunos jalen menos. Entonces, su alta distensibilidad permite amortiguar variaciones de hemolemia. Por eso, si yo tengo un sangrado profuso, ¿no?, puedo agarrar y pasar sangre de un lado al otro, de las venas, que es mi reserva, a las arterias y evitar que haya colapso de órganos. A eso se refiere, mantener la volumen. Compensar pérdidas, básicamente. Esa es la primera característica para favorecer el retorno venoso, ¿no? Un lumen amplio y distendible. Segundo mecanismo, válvulas venosas bicúspides. Ya dijimos que la capa interna, íntima, forma válvulas, ¿no?, que son de endotelio, con una vena basal y un poquito de tejido confundido, ¿no?, válvulas. Dice, las venas, sobre todo las de calibre intermedio, de los miembros, sobre todo superiores e inferiores, de esos miembros nomás, el otro miembro no tiene válvulas, ¿no? ¿Qué hacen esas válvulas? Esas válvulas hacen lo siguiente: cuando la sangre está subiendo lentamente por una vena de la pierna y se cansa de subir y quiere regresarse, las válvulas se cierran. O sea, la sangre está subiendo, cuando quiere caerse, se cierran y evita que la sangre regrese. La sangre sigue subiendo y cuando está subiendo está abierta, ¿no? Quiere caerse, se cierra. Sigue subiendo, ¿no?, está abierta. Quiere caerse, se cierra. Y evita que la sangre vuelva al punto de partida. ¿Se entiende? Eso hacen esas válvulas bicúspides, ¿no? Evitan que la sangre retorne al lugar donde partió en su ruta hacia el corazón. Eso es una persona sana, pues. Pero ¿qué pasa cuando somos un poco mayores? Pasa lo mismo que sucede con los aneurismos. A veces, las paredes de las venas pierden su estructura, ¿no?, por diversas causas. Una mala alimentación, por ejemplo, un desnutrido, que no come proteínas, que no tiene cómo sintetizar sus fibras reticulares, sus fibras de colágeno 1 en la pared de la vena. Entonces la pared de la vena se adelgaza más de lo normal y las válvulas pierden su capacidad de poder sellar el retorno y evitar el retorno. Entonces la sangre sube, la válvula se quiere cerrar, pero se abre una. Está chaqueta, está tela, está, no sé. O si estamos mucho tiempo parados exigiéndole mucho tiempo de trabajo a esas válvulas. O si somos extendidos, estamos mucho tiempo empujando en el baño para que salga. La sangre venosa se estanca abajo, al empujar evita que la sangre regrese, estamos empujando en contra, ¿no es cierto? Balsar, se llama esa maniobra, empujar. Entonces, ¿qué pasa con la pared de las venas? Altera su capa interna, rompe la arquitectura de esas válvulas, la sangre empieza a retornarse, empieza a encharcarse más abajo. Algunas válvulas funcionan, otras no. Esas dilataciones se llegan a ver. ¿Cómo se llaman? Varices. Esas son las varices que se ven en las piernas. ¿Han visto hemorroides? Esas son las varices del ano, del recto, que sale por el ano, como un saco de gusanos. ¿Por culpa de quién? De la disfunción valvular que genera varices. Si las válvulas no funcionan, la vena se dilata, se encharca y se ven como bolitas azules. Supongo que eso de lo que explicó son de las venas que luchan contra la gravedad. Y en caso de las venas que no, o sea, las venas que van de arriba hacia abajo. Sí, nunca he visto varices de la yugular. De las válvulas, de la esología. Las válvulas, hemos mencionado hace un ratito, que son predominantemente ¿de dónde? De los miembros. No, digo de su estructura, ¿no? Como tal. Si existen válvulas en las venas que no luchan contra la gravedad, porque como usted está explicando, el objetivo es elevar la sangre, ¿no? Pero hemos dicho que las válvulas están solamente en miembros. O sea, están en los miembros superiores, que están así. Posición anatómica, y los miembros inferiores. No hemos dicho que hay válvulas
yugular, ¿no? Ahí no tendría sentido, ¿no? Muy bien. Y lo tercero, la tercera razón para favorecer el retorno venoso, garantizar el retorno venoso, ahí está las válvulas. Pero acá está combinado con la tercera razón, que es la bomba musculoesquelética y respiratoria. ¿Qué pasa con esa bomba? Claro, pues, pónganse a pensar. Tengo una vena en la pierna. Esta es la vena. ¿De qué está rodeada la vena? De músculo, ¿no? Entonces, cuando yo camino, el músculo que está acá, ¿qué hace? ¿Se dilata o se contrae? Cuando yo paso, el músculo se contrae. Y cuando se contrae, ¿a quién apachurra? A la vena. Entonces, cuando cada vez que yo hago ejercicio, ¿no? Con mis músculos inferiores, lo que hace el músculo es contraerse y apachurrar la vena. Entonces, la vena aprovecha ese momento para que tu sangre suba. Y si yo relajo el músculo el siguiente paso, la sangre quiere bajarse. Y ¡plum! Le pongo la válvula. Es una bomba. Músculo y válvulas. Músculo y válvulas. Músculo se contrae. Por eso es bueno para mantener el flujo de retorno, caminar, hacer ejercicio. La aorta principalmente. Las arterias tienen alta elasticidad y distensibilidad, junto a las dos cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que si sale un chorro de sangre del corazón y la aorta es así, cuando llega el chorro, la aorta se hace así, porque es distendible. Pero al mismo tiempo, al ratito, se vuelve a hacer así, porque se elástica. En cambio, en las venas, cuando llega el chorro de sangre del dedo gordo, llega hacia el, no sé, pues hacia la pierna, la vena se distiende y recibe toda la sangre. Pero la vena no puede cerrarse, por si no es elástica. Es distendible. Entonces, ¿qué hace para cerrarse y enviar la sangre más hacia arriba? Lo hace gracias a que el músculo se contrae. Miren, esta es la imagen clarita. El músculo se contrae. Al contraerse el músculo, la sangre en vez de bajar, sube porque la válvula de acá se cierra. Ese es el mecanismo. Es un mecanismo de bomba. Miren, esta es una vena normal, ¿no? Dilatada con sus válvulas abiertas. El músculo está relajado, ¿no? Cuando doy el paso, contraigo el músculo. Cuando yo contraigo el músculo, la sangre que estaba contenida en esta vena, la sangre, es apachurrada y es obligada a irse hacia los extremos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que el extremo de abajo cerró la válvula. La sangre no puede regresar. Pero el extremo de arriba abrió la válvula para que la sangre vaya en un solo sentido. Ese mecanismo es el tercer mecanismo, la bomba músculo-esquelética. Y así, históricamente, ¿Por qué son distensibles las venas? Porque cuando vimos la pared media de una vena, ¿qué le da la consistencia a la pared de un vaso sanguíneo? Usualmente es la capa media. En la capa media de las arterias, dijimos que habían en las arterias elásticas láminas elásticas con tejido muscular liso. En las capas de distribución, en las segundas, mucho músculo liso, 40 capas dijimos, ¿no es cierto? Eso le da la resistencia o la capacidad de tener esa estructura. En cambio, cuando vemos nosotros una vena, vamos a ver que la capa media aquí está muy poco desarrollada. Casi no vemos músculo acá. Es bien escaso, está dispuesto en capitas circulares, pero también capas longitudinales. En las arterias todas las capas son circulares. Cuando son circulares significa que el músculo puede hacer esto. En cambio, cuando son longitudinales es que hay una capa así y otra capa así. Cuando se contrae no sabemos para dónde va a llevar. No llega a cerrar la luz. Y hay abundante colágeno intersticial. ¿Y el colágeno se contrae? El colágeno está ahí para rellenar solamente, ¿no? Eso hace que la capa tenga menor rigidez en la pared. Esa menor rigidez hace que sea muy distensible la pared de una vena, ¿no? De hecho, cuando uno ve un vaso sanguíneo, ahora vamos a hacer una imagen por ahí seguramente. Miren, esta es una arteria y esta es una vena.
La arteria siempre está redondita. La vena, si está vacía, no tiene por qué estar extendida, no tiene por qué estar redonda. La vena va a estar colapsada. Miren, la arteria yo puedo ver acá su capa interna, su capa media y hasta la denticia. En cambio aquí yo veo capa interna y no veo nada más. Todo lo demás es denticia. No hay ni capa media. ¿Está? Ya, entonces cerramos nuestros mecanismos de bomba musculoesquelética. Ahora, la vena de menor calibre se llama vénula. Vénula, la más finita, que es la compañera de la arteriola. Hay vénulas, por ejemplo, postcapilares, que tienen 10-50 micras de diámetro. Ahí es el sitio principal de diabetes leucocitaria. ¿Qué es esto? Los leucocitos son los glóbulos blancos, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve? Para la defensa. Entonces, cuando quiere ir un leucocito ir a un campo de batalla, viaja por los vasos sanguíneos y llega al campo de batalla, que es el campo inflamado, ¿no es cierto? Y alguna vez que está el campo inflamado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir del vaso sanguíneo para irse a luchar al campo inflamado, donde tiene conjuntivo, sale rondas. ¿Por dónde sale? ¿Sale por una arteria? No. ¿Una arteriola? No. Busca salir por una vénula postcapilar. La zona por la que sale el rechazo. Las venas de mediano calibre, y esas tienen, por ejemplo, válvulas, sobre todo las que hemos dicho en los venos, en las extremidades, ¿no es cierto? Una adventicia gruesa. Y las venas de gran calibre, como la vena cava, puede tener un poco de músculo liso longitudinal en la adventicia. Esa obviamente no tiene válvulas, la vena cava. Por último, vamos a hacer unas 40 láminas sobre los capilares. El capilar es el vaso sanguíneo que se forma una vez que acaba la arteriola y antes de que comience la vénula. Este es el capilar. Y el capilar es la zona del intercambio. El diámetro de un capilar es entre 5 y 10 micras. Acuérdense, la arteriola era de 10 a 40, ¿no? En cambio, el capilar tiene de 5 a 10 micras. Quiere decir que a las justas pasa un glóbulo rojo. 7 micras en un glóbulo rojo. A las justas pasa por el capilar. Porque está hecho para él, para el glóbulo rojo. Y si yo extiendo toda la superficie de los capilares, los extiendo así sobre un terreno plano, voy a tener 700 metros cuadrados de superficie en un adulto normal. Mi casa es de 130 metros, no sé de cuántos son de ustedes. O sea, 7 casas, 6 casas mías serían de capilar. ¿No? Hagan su cuenta. ¿Cuántos capilares tenemos en nuestro cuerpo? Son los vasos de menor calibre, su pared está constituida por una única capa de endotelio, obviamente, pero a veces es una sola célula endotelial, así, gordita y cerradita. Una sola célula endotelial que tiene su lámina basal. Y por fuera de ella, una célula especial que se llama pericito. El pericito. El pericito es una célula como un pulpito así. Y es una mezcla de célula conjuntiva con célula muscular lisa. O sea, el pericito puede cerrarse un poquito, abrirse un poquito, ¿no? Para regular la luz del capilar. El pericito es el responsable del tono capilar. El tono capilar es algo que revisamos en los pacientes. Cuando llega un paciente y los son viejitos o uno le agarra la uña y le aprieta el lecho unguial y ve que se pone blanco, lo suelta y se pone rosadito otra vez. ¿Está chequeándoselo? Si pasa eso rápido, es que hay un buen tono capilar. Porque eso rosadito se ve rosado porque son los capilares que han llenado. Y no hay una arteria, una vena, no se ven arterias, se ven ahí, se ven capilares. Su función primaria, el intercambio de gases. Pero también en los capilares es como llega la glucosa, los aminoácidos, el agua hacia las células y se recogen los residuos del metabolismo. Aquí todo es presión hidrostática, fuerzas de Stalin. Atención. Me lavo las manos. Hay 3 tipos de capilares. Los primeros y los segundos son capilares de verdad. Los terceros son un tercer tipo de capilar
capilar que yo no lo considero muy de verdad, pero funcionan históricamente parecido. Los primeros son los capilares continuos. Y se llaman continuos porque su endotelio es así, es sellado. Una célula se sella con la vecina, ¿no? Por uniones estrechas. Básicamente sonula occludens y sonula adherens, ¿no? Además, los capilares continuos tienen una lámina basal continua, o sea, descansan sobre una lámina basal continua. Y están en casi todos los órganos. Los capilares continuos están en el músculo esquelético, en el pulmón, en la piel, en el sistema nervioso central. Incluso el sistema nervioso central contribuye a formar la barrera hematoencefálica, que lo veremos, o ya lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan que pusimos el sistema nervioso? La barrera hematoencefálica y capilar continuo. Aquí, ya saben, es la función más básica de la célula, perdón, de las estructuras capilares: intercambio, ya sea intercambio de gases o intercambio de nutrientes, ¿no? Obviamente no es un intercambio casual, es un intercambio selectivo, ¿no? Utilizan transcitocitosis, ¿se acuerdan? Pinocitosis, ahí por ejemplo. Utilizando vesículas, la caveolina es la molécula que está más involucrada ahí en la pared de esas vesículas, y es el mecanismo más usado para intercambiar, ¿no? Capilares continuos. El segundo tipo es el de capilares fenestrados. Fenestración significa hueco. Estás fenestrado, a hueco, ¿no? Te fenestraron el... Es porque hay poros o huecos. Y son pequeños, pero son de 60 a 80 nanómetros. 60 a 80 nanómetros de diámetro. ¿En dónde? En la misma pared del endotelio, como se ve en la imagen. Muchas veces esas fenestraciones tienen una pequeña membranita o tapa, ¿no? Que se conoce como diafragma de una proteína. ¿Para qué tienen fenestraciones? Cuando yo veo un hueco, para que algo pase, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde encuentro capilares fenestrados? En aquellos órganos que tienen mucho flujo, tránsito de cosas que deben pasar, ¿no? Entonces voy a ver mucho flujo en el glomérulo renal, que es donde se produce la orina, hay mucho flujo. Ahí encima no tiene diafragma, ¿no? Los capilares fenestrados. En la mucosa intestinal, hay mucho flujo, entran muchos alimentos rápido, ¿no? Se absorben. Ahí también hay capilares con fenestraciones. En los plexos coroideos, ¿se acuerdan? ¿Qué se produce ahí? Líquido cefalorraquídeo constante, hay mucho flujo, filtración de la sangre, del plasma para producir. Y en las glándulas endocrinas. ¿Por qué las glándulas endocrinas? Porque las hormonas se producen y tienen que pasar rápido hacia el torrente sanguíneo. Entonces los capilares son con huequitos. Bueno, y donde se producen lágrimas, ¿no? Y finalmente, el tercer grupo de capilares se llaman capilares sinusoidales. Los capilares sinusoidales, miren, esos dos tenían entre 5 y 10 micras de diámetro. 5 y 10 micras. Los sinusoides tienen de 30 a 40 micras, o sea, son gordos, son grandes. Su luz es muy amplia. Aquí tienen células endoteliales con amplias hendiduras intercelulares, una lámina basal con huecos, ¿no? Perforada y se discontinua. A veces ni se ve la lámina basal, ni hay lámina basal. ¿Por qué? Porque están hechos para para permitir el paso de células grandotas o de macromoléculas, ¿no? ¿Dónde están? De hecho, a excepción de las suprarrenales, ahí están, también están en todos aquellos órganos que son o han sido hematopoyéticos. O sea, están en los órganos que han sido, en nuestra vida el hígado ha sido hematopoyético, o sea, el hígado ha sido sinusoides. Y la médula ósea, y el vaso, y bueno, las glándulas suprarrenales, porque liberar adrenalina, la adrenalina es vital, ser violento. Eso para que se acuerdan un poco de lo que hicieron antes, ¿no? ¿Cómo se regula el intercambio? Fuerzas de Stalin. Ahí está la fórmula, o ecuación de Stalin. Hay enfermedades que cuando se altera este flujo generan retención de líquidos o de sustancias que quiero eliminar porque no pueden pasar. Y yo retengo el líquido y me hincho como una pelota, ¿no? Y eso pasa en algunos casos, como en insuficiencia cardíaca, en el síndrome nefrótico, ¿no? Porque hay un desequilibrio de Stalin que genera retención de líquido en el cuerpo.
edemas. Esto nunca me gustó, pero bueno. Para que tengan una idea nomás, hay un cuadrito que compara la arteria, la vena y el capilar, ¿no? Son características generales. Acá está resumido todo lo que hemos hablado, ¿no? Así que no lo voy a leer. Pero está bien. Bueno, y algunas cosas clínicas que podrían interesarnos, ¿no? Para ver para qué sirve lo que ha enseñado el profesor Gabriel el día de hoy. Por lo menos ya hemos entendido los aneurismas, ¿no es cierto? Ya saben de dónde viene el aneurisma. Hemos entendido las varices, ¿no? Ya sabemos de dónde vienen las varices. Por ejemplo, dice la aterosclerosis, dice, es un proceso inflamatorio crónico ¿de quién? De la capa íntima de los vasos sanguíneos, de las arterias, básicamente, ¿no es cierto? Que permite que se acumulen cosas por debajo del endotelio. ¿Y qué se acumula ahí? Grasas que se han oxidado, básicamente, lipoproteínas oxidadas. Y como hay una inflamación que se acumulan cosas extrañas, alguien quiere venir y comerse esas cosas extrañas para sacarlas de ahí. ¿Quién viene? El macrófago. Entonces yo encuentro macrófagos intentando comerse la grasa. Un macrófago que intenta comerse grasa, pónganse a pensar, un macrófago que hace endocitosis de la grasa, yo lo corto y lo proceso con la hematoxina y diosina, ¿cómo se vería? Como una célula grande, ¿no es cierto? Llena de aire, de poquitos de aire, porque la grasa se diluye con el alcohol y se quedan con poquitos de aire. Eso es como ver espuma. Por eso, a los macrófagos que están acá se les llama células espumosas. Oye, ¿por qué se llaman células espumosas? Ay, ¿no sabes histología? Ya saben ustedes por qué se llaman células espumosas. Además, aquí, como es un proceso inflamatorio, aparece una sobreproducción de algunas células, como las células de la pared de músculo liso, y se forma una placa muy dura en la pared de esa arteria enferma. Histológicamente encuentro una íntima engrosada con un centro necrótico y una cápsula fibrosa. Dependiendo de dónde se encuentre ese ateroma, esa aterosclerosis, puede producirse un infarto, si es una arteria coronaria, por ejemplo, ¿no? O un infarto cerebral, si es un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces se puede producir un IAM, infarto agudo de miocardio, o un ACV, accidente cerebrovascular. Pues ya saben, ¿qué es un ateroma? Las varices ya las comentamos. La permeabilidad y el edema. A veces los capilares, ya lo vimos, fuerzas estables, ¿no es cierto? Que alteran la perfusión de agua de un lado para el otro. Alteraciones de la permeabilidad del capilar que pueden estar mediadas por algunas moléculas. Hay moléculas que aumentan la permeabilidad, como la histamina, por ejemplo. Y rompen el equilibrio del estático. Y si rompen el equilibrio, puede que salga más agua del vaso sanguíneo y se produzca un hinchazón. Se llama edema. Bueno, la presión arterial es otra de las cosas que la que tiene que ver el sistema cardiovascular. ¿Qué pasa cuando hay una hipertensión arterial sostenida? Por ejemplo, un paciente llega y es hipertenso. Ustedes hacen un electrocardiograma y ven que tiene el ventrículo izquierdo gordo. Significa, ¿por qué un hipertenso tendría el ventrículo izquierdo gordo? Grueso. ¿Con hipertrofia? Se llama hipertrofia, pero ¿por qué tendría hipertrofia? Tiene una mayor cantidad de sangre que una persona normal. No, el volumen es el mismo. Porque el artículo hace más trabajo. Porque está haciendo más series. Como la presión es alta, significa que tiene que bombear con más fuerza para poder romper la presión del vaso sanguíneo y entrar a la arteria. Entonces el corazón, en vez de hacer 10, tiene que hacer 100. En vez de cargar 5 kilos, carga 8 kilos. Y como cualquier músculo, cuando hace mucho trabajo, el músculo se hipertrofia. Entonces el ventrículo izquierdo se hace gordo. ¿No? Se hace gordo. Anticucho de ventrículo izquierdo de hipertenso. Más carga. Entonces, ya la forma del corazón se alteró. Pero miren, la sangre viene permanentemente golpeando las arterias. Las arterias están diseñadas para recibir esa presión, 80, 120. Pero cuando tiene 160 de presión arterial, 180 de presión arterial, y es constante, no es por un ratito, sino es constante, las arterias te aguantan un rato, pero no decían, empiezan a alterarse porque las estás golpeando con mucha fuerza. ¿Qué arterias son las que sufren más?
Usualmente las de combate más distantes, las arteriolas, ¿no? Donde está la resistencia vascular periférica. Todas sufren, pero estas sufren un poquito más. Y eso produce que se remodele la capa muscular de la arteria, ¿no? Hay un aumento de la relación pared-lumen, o sea, la pared y la luz. Se hace más gruesa la pared y más chiquita la luz de la arteria. Y se ve históricamente como aterosclerosis, pero sin células espumosas, sin grasa, sino con glucosaminoglicanos, ácido hialurónico, se mete ahí en esa zona. Eso retroalimenta una elevación del retorno venoso periférico. ¿Y quién sufre? Los órganos más finos, distantes, que reciben sangre arterial. Por ejemplo, los riñones, la arteriola, las partes de la arteriola, van a conocer la arteriola aferente, cuando van los neuros, los riñones y sufren. ¿Quién más? La retina, cuando llega a sangre arteriolar a la capa visual de los ojos. Entonces, los pacientes que tienen presión arterial pueden tener, hay disminución de la agudeza visual, hay falla renal, los vasos sanguíneos que irrigan las arterias más que irrigan el cerebro, ¿no? Y van a tener problemas de me olvido de las cosas, ¿no? Si me olvido un pasito, tengo un pérdida de memoria, tengo una dificultad motora. Básicamente por ahí va la cosa. Sobre el sistema vascular hay mucho que estudiar. De hecho, antes el cardiólogo se encargaba de ver esto, pero hoy hay toda una especialidad en vasculares. De hecho, hay cirujanos vasculares, cardiovasculares, que hacen tratamientos a este nivel. Y los médicos tienen mucha chamba, porque hay cosas, pacientes diabéticos, por ejemplo, que han endulzado tanto sus arterias más finitas y las han hecho inútiles, que han reducido la luz de sus capilares y ya no oxigenan las partes más distantes de su cuerpo. Se hace una herida, la herida no cura, se infecta la herida y esa herida infectada termina convirtiéndose en un miembro amputado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay mucho que estudiar al respecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hay una pregunta de curar las varices? Sí. Bueno. Hay tratamiento para la varices. Hay medicamentos que favorecen la reconstitución de la estructura del vaso sanguíneo, pero no sirve. Hay cirugía, que es lo que más se usa, ¿no? ¿Qué pasa con la cirugía? Acuérdense, cuando yo tengo una zona de tejido irrigada por un vaso sanguíneo, si yo limito la irrigación de ese vaso sanguíneo, aparece circulación que se llama colateral, que compensa, ¿no? Ese vaso sanguíneo que está cerrado. Entonces, lo que pasa cuando hay falla venosa periférica es sacar las varices, las arranca. La cirugía de dos veces es sacar las varices. Y se genera una circulación periférica por los costados que compensa. Te da tiempo. Por ejemplo, el tratamiento para las hemorroides es sacar las hemorroides, ¿no? El tratamiento para hay varices en el esófago, es cerrar las varices, sacar las varices del esófago. Gracias. ¿Para un aneurisma hay tratamiento? Un compañero de mi promoción es radiólogo. Estaba haciendo la residencia en radiología en Cayetano Heredia. Y vivía en Lima, y su roomie era un neurólogo que recién había terminado la residencia, trabajaba en el Carrión, creo. Sí, en el Carrión. Entonces, un día iba mi pata al departamento y yo con dolor de cabeza y el dolor me molestaba. Entonces, le pregunto a su roomie, ¿qué te pasa? No, mira, yo tengo náuseas, me duele la cabeza. Y le digo, ¿una pastilla? ¿Toma esto? Como la pastilla. A los 2 días, otra vez, el dolor de cabeza me duele un poco más que la vez pasada. Le dio otra pastilla y no le bajó totalmente. De 10 le bajó a 4. Al 5.º día tuvo dolor de cabeza nuevamente. Le dio la pastilla y no le cargó. Le dio una pastilla más fuerte y esa le cargó. Y le dijo, oye, mañana estás en tu turno, estás haciendo radiología, haz una tomografía. Vete, te echas una tomografía. Por si acaso, el doctor me migraña, toda la vida tenía ese dolor y con el medicamento sí, pero has cambiado en una semana 3 con medicamentos diferentes. Y eso lo normal, habló el neurólogo. Y le dice, al día siguiente, a las 10 de la mañana, el neurólogo lo llama al radiólogo y dice, no, voy a ir al hospital. Voy a ir al hospital y voy a hacer que hagan ahí, lo vas a coche.
Voy a decir que soy tu novio. Estoy preocupado por ti. Y hasta que te haga como, vamos a hacer la tomografía. Y se hizo la tomografía. Y tenía un aneurisma en zona parietal. A la semana lo operaron. O sea, entraron, abrieron, le sacaron el aneurisma, resecan el pedazo de la arteria y ponen una anastomosis, ¿no? O sea, pegan los cortes. Porque esa pared delgadita de la pelota de básquet vieja, el chichón, en cualquier momento se rompe, algo que no operen ahí. Cuando ya tuviste daños en el cráneo. Mi amigo es así un poco duro, pero sí antes de la operación, así que pero, ¿por qué no pasa eso? Pero lo normal, lo común es que no se detecte. Siempre se detecta cuando se rompió. Y es gente joven. O sea, de hecho, casi todos los chicos que están jugando su pichanga cuando sale del colegio y estaban en la zona media, un chico de cuarto y media se murió con la pichanga del recreo. Y fue triste, porque estaba jugando la pelota así, y eso es en español. Nos metieron a todos a los salones y luego nos encontramos en el señor muerto. Un aneurisma. Hace poco un chico de Cristo Rey me pasó, hijo de un trabajador de acá de la universidad, un profesor, tu único hijo todavía. De la nada, ahí quedó. Con aneurisma, ahí no se pasa nada. Así que, ¿cómo sabes? Tenía que te enseñar, de buena forma. Esa sería la patología del nefrólogo, el doctor se va a decir que es un aneurisma. De hecho, son muy sutiles los síntomas. Una migraña que no se dé con tratamiento médico podría ser. Pero aún así, de hecho, cuando uno va por migraña donde el neurólogo, lo primero que hace el neurólogo es descartar una causa orgánica, es decir, una causa que se vea. Hacen tomografía, por ejemplo. Y después hacen medicamento para migraña. Bien. Está cambiando, chicos, nos encontramos la próxima semana. Espero que sí el martes.